Hola, queridos hermanos, amigos, eh, condiscípulos en el seminario La Gran Comisión de la Iglesia Bautista Oreb. El Señor les bendiga, soy su servidor y amigo, el pastor Misael Cruz, pastor de la Iglesia en formación, la zona, la zona Maranata, como le conocen los más antiguos, nos conocen los más antiguos. Y bueno, parte de la red de Iglesias Oreb. Me da mucho gusto poder estar compartiendo con ustedes hoy eh, esta, este video que le llamamos la cátedra, correspondiente a la siguiente clase, que ya es la de la cuarta clase de nuestro curso. Uf, el tiempo se va volando. Cómo quisiera que no fuera así, cómo quisiera que pudiéramos pasar más tiempo juntos. Creo que ustedes ya se dieron cuenta que este tema, el asunto que nos ocupa en esta curso, parte de la formación que el seminario nos comparte. Ya se dieron cuenta que este es un asunto apasionante para mí, de veras apasionante. Em, y bien, el tema que hoy vamos a abordar es, dentro de lo apasionante, apasionante para mí. La cátedra busca abordar este asunto: perfil del discípulo, creyente contra discípulo. ¿Hay alguna diferencia entre creyente y discípulo? Definitivamente sí, lo veremos hoy a la luz de la Biblia, cosas fuertes. Em, Vamos a estar aquí, déjenme, si se pierde la imagen un momento, no se preocupen, esto va a continuar. Quiero ajustar aquí mi computadora para que pueda yo estar, em, voy a leer, estar leyendo partes de la escritura, eh, y quiero tener aquí la oportunidad de ir abriendo ventanas. Como ustedes ven, soy malón. Digo, mi computadora es buena, pero yo no tanto. Este, pero qué bueno que podemos hacer esto, así tener esto listo para abrir varias ventanas. Bueno, vamos al grano, ya voy a dejar de decir cosas inútiles. Y vamos a este asunto que nos congrega hoy, ¿no? La diferencia entre un discípulo y un creyente. ¿Qué les parece si empezamos por hacer definiciones, por definir? ¿Qué es un creyente o un convertido? Voy a mencionar tres categorías que creo que debemos de tener bien claras ante nuestros ojos. Ay, perdón, quiero que esto no se vea tan choco. Digamos, tres categorías que debemos tener así bien claro ante nosotros que estamos haciendo pues, participando de esta clase con un propósito. Le pido al Señor, oro al Señor, que ustedes que están aquí frente a su dispositivo y que me están viendo, le pido al Señor que no estén aquí porque quieran saber más. Saber más, perdón que diga esto, pero pues si no les digo la verdad, entonces yo estoy haciéndoles un daño. Saber más y no llevarlo a cabo en el Señor, en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de la vida, pero saber más y no llevarlo a la práctica nos condena. O sea, ¿cómo podemos saber la verdad y no compartirla? No se trata de que la sepamos, se trata de que echemos a andar lo que el Señor nos está dando, todo lo que el Señor nos da, que viene de Él, que viene de sus palabras, para ponerlo en marcha, para ahí que produzca, que produzca. Me encanta la traducción de la Reina Valera, que la Reina Valera hace de las palabras del Señor allá cuando a los 12 años fue al templo de Jerusalén con sus padres y se les perdió y se quedó él ahí. Cuando regresaron lo encontraron hablando con con los maestros de la ley, ¿verdad? Y y le preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué nos haces esto? Y el Señor dice, ¿qué no sabían que, y esta es la palabra que me encanta de la Reina Valera, que en los negocios de mi padre me conviene estar? Algunas otras versiones dicen,
en la casa. Alguna vez me tocó predicar de este pasaje en una iglesia en Estados Unidos y pues las traducciones, al menos todas a las que tuve acceso en inglés, usan la palabra en la casa de mi padre. Y yo les compartí a los hermanos, me encanta la traducción que hace la Reina Valera porque dice, habla de los negocios de mi padre. Oiga, yo no creo que el Padre Celestial nos encargue sus negocios, pues para que los dejemos morir. Pues qué juniors, sí, o bien fifís, o no sé cómo llamarnos. Pues, no, 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 el Señor es, no, no rudo, el Señor es exigente, eso sí. Y dice, me gusta segar, cosechar donde no esparcí. Entonces, por eso oro al Señor que, hermanos, no es, todos los que están aquí, el Señor su Espíritu Santo nos toque, voy a usar esa palabra, para que no nos estanquemos en el saber, ya sé más. Por eso, en esta clase específica, porque se presta, voy a decir, saber y atorarnos ahí nos pone en una situación muy delicada. Pero bueno, eso lo dije porque vamos a empezar con definiciones, ¿verdad? Definamos discípulo y creyente. Y en creyente lo voy a subdividir en dos, en creyente y convertido. Vamos a analizar esas dos categorías y luego vamos a ir avanzando en esto. ¿Qué es un discípulo? Discípulo, yo creo que a estas alturas nos queda muy claro por lo que hemos venido hablando y si no, pues hoy nos va a servir para reforzarlo. Discípulo es aquel que abraza y obedece todas las enseñanzas de Cristo y se compromete de palabra y de hecho en hacer discípulos. ¿Por qué? Porque fue lo que dijo el Señor y porque los discípulos son los que usa el Señor para cambiar el mundo. Yo les quiero platicar un testimonio rápidamente. Perdón, tal vez esta cátedra dure un poquito más de lo que las otras han durado, pero cuando llegué a Oreb, yo había comenzado a servir al Señor a los 12 años, le doy gracias a Dios. Me dijeron, yo asistía, crecí en una de esas iglesias donde la corbata hace al predicador. De veras, aunque no lo crean, hay. Por eso qué bueno que puedo estar, yo compartiéndoles así, usando esta playerita bueno, eh, pero crecí en una iglesia así, y me acuerdo, tenía yo 12 años cuando el pastor de la iglesia me llamó y me dijo, oye, me dijo así, ¿tienes camisa y tienes corbata? Mi papá usaba corbatas, era abogado y, bueno, usaba corbatas todos los días por su trabajo. Pero yo no tenía camisa, estábamos bastante amoladitos, por no decir fregadísimos, perdón, en el área financiera. Entonces le dije, no, no tengo camisa, pero sí tengo corbata. Me dijo, bueno, pues ponte una playera de cuello, te acomodas bien la corbata, porque vas a empezar a aprender a servir, me dijo. Por eso hago mucho énfasis que hay un servicio hacia adentro de la iglesia, que no es en el que nos deberíamos estancar. Hay que ir allá afuera y allá, hacer lo que nos quedamos en la clase anterior, no en la cátedra, pero sí en la clase, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido para poder abrir la puerta o la ventana al menos, para que las personas empiezan a recibir el evangelio del Señor, el mensaje del Señor y los podamos encaminar en este camino de discipulado. Bien. Eh, y a los 12 años comencé a servir al Señor. Serví en esa iglesia de los 12 hasta los 30 y tantos, 32 años, algo así, ya ni me acuerdo bien del tiempo, pero bastante tiempo. Y salimos, mi familia y yo, mi esposa, mis dos niños, mis dos hijos mayores, Misael y Esli, estaban muy chiquitos cuando salimos porque salimos no mal, o sea, me refiero, no habíamos hecho nada malo, pero había cosas que no checaban con la Biblia y bueno, pero yo había servido todo ese tiempo. Eh, Creo que aprendí a servir en esa iglesia donde uno paga por servir. Me refiero, dicen, vas a ir a servir a tal lado, a ver cómo le haces para conseguir para tus fondos, pero vas a ir. Y claro que sí, claro que sí. Y
pero cuando salí estaba en mi corazón en la decisión, tontamente yo había decidido, no quería volver a servir, pero sí buscábamos una iglesia, era nuestra oración y nuestra petición al Señor, encontrar una iglesia donde mis hijos aprendieran a, yo pensaba en ese tiempo, equivocadamente, a seguir a Cristo. No se puede seguir a Cristo si no se compromete uno con Él, pero bueno, entonces, pero gracias a Dios llegamos a Oreb y desde el primer sermón, el Señor me dijo, quiero algo contigo, gracias a Dios. Creo que ya les platiqué que el primer culto al que asistimos fue el cierre de la campaña 40 días con propósito, y ahí el Señor me dijo, ¿qué ideas tan tontas tienes tú? ¿Qué te pasa? Bueno, ahí acepté la invitación de mi esposa o la petición porque ella todavía no lo hacía, había asistido a las zarzas de esa campaña, ella, y me pedía, vamos al culto, ahora vaya un culto temprano a las 8, vamos, ándale. Bueno, vamos. Primer culto que asistí. El pastor predicó un sermón y lloro porque le doy gracias al Señor por su mensaje, le doy gracias a Dios por mi pastor, el pastor Gilberto. Predicó un sermón de una serie que se llamaba Gente común que dejó huella, y predicó sobre el momento en que algunos hombres ayudaron a bajar en una canasta al apóstol Pablo eh, para que escapara de la ciudad de Damasco. Denme un segundito. Estoy contestando algo al pastor Eli. Ya voy, ¿eh? Y bueno, el mensaje fue este. Seguramente algunos de ustedes ya lo han oído o lo han leído. El mensaje fue, esos hombres ni sus nombres sabemos. ¿Quiénes fueron los que ayudaron a Pablo? ¿Quién sabe? Sus nombres quedaron perdidos en el transcurso de la historia. Pero lo que hicieron no, porque ayudaron a escapar a Pablo, pero no solo eso, estaba oscuro y pesaba a Pablo. Las cuerdas seguramente quemaban sus manos. Si lo hubieran soltado, tal vez hubiera muerto quien escribió más del 50% del Nuevo Testamento. Pero se esforzaron y lo ayudaron a escapar. No se sabe quiénes fueron, pero lo hicieron. Eran discípulos. Se comprometían de dicho y de palabra con hacer discípulos. ¿Estaban naciendo discípulos en esa hora? Sí, estaban dando de gracia lo que de gracia el Señor les había dado, la fuerza para sostener la cuerda. Un nuevo discípulo. ¡Ja! ¿Qué discípulo? ¿Qué va? No, hombre, gracias a Dios estaremos en el cielo. Los quiero conocer. Si se puede, les quiero dar un abrazo y decirles gracias por su ejemplo, porque me cambió la vida cuando entendí esto que dijo el paz. Por eso no sueltes la cuerda, porque no sabes a quién traes en la canasta. Ellos no sabían quién era el apóstol Pablo, pero estaban comprometidos de dicho y de palabra con la obra del Señor. Allá va un discípulo escapando de los que lo quieren matar. Eso nos toca a nosotros. No sueltes la cuerda, porque no sabes a quién traes en la canasta. Y el Señor me dijo, ¿por qué andas queriendo soltar la tuya? Eso cambió mi vida. Ese día le dije al Señor, no sé qué quieras que haga, pero lo que quieras que haga. Yo a mí mismo le dije al Señor, considero que no tengo mucho que darte, pero lo que quieras. Y le doy gracias a Dios, porque creo que por el amor de Dios, por su mensaje, por su gracia bendita, por, porque mi pastor ha decidido ser un discípulo que haga discípulos. Estoy aquí. Y por eso me apasiono tanto con esta temática. Bueno, ¿qué es un
Discípulo, uno que se compromete de palabra y de hecho a ser discípulos. Pero dije que a la hora de hablar de creyente iba a manejar dos variedades, el convertido y el creyente. El convertido es alguien que practica una religión a la que se ha convertido y puede, o tal vez no, seguramente no, en muchos casos, animar a otros a que se conviertan. Recordemos la gran comisión. Se las digo y ustedes digan, contesten, pregunta de examen, no, no es cierto. Pero ustedes digan, ¿verdad o falso? ¿Verdadero o falso? Jesús les ordenó diciendo, vayan y hagan convertidos a todas las naciones. ¿Sí dijo eso? ¿Verdad o falso? Falso. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos, ¿cierto? Y que se bauticen. Enséñenles que hagan, que obedezcan todas las cosas que les he mandado. De hecho, el Señor condenó el, la práctica de hacer convertidos, fíjense. Espero que puedan abrir su Biblia e ir a Mateo 23:15. Voy a leerlo para ustedes. Mateo 23, el versículo 15, que dice así: Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo convertido. Y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Terrible este pasaje. Bueno, terrible, digo es verdad, pero terrible para quienes van a vivir esa experiencia, ¿no? Terrible. Quien se dedica a ser convertidos, el siguiente convertido es 2 veces peor. O sea, no hace discípulos, este, pero al doble de lo malo. Ese es el daño tan grave de dedicarnos a ser convertidos, a solo invitar a alguien al templo. Invitar al templo no está mal. Y espero que esto que voy a decir tampoco se haya malentendido anteriormente. Tener un desarrollo académico de discípulos no está mal, no, esto que estamos haciendo no está mal, pero está mal si nos conformamos en que eso es todo lo que se debe llegar a hacer. Entonces, convertido es alguien que adopta una nueva religión y a lo mejor de repente o no, invita a otros a que se conviertan también, pero no hacen discípulos. Pero aquí viene el tercer rango. A ese lo voy a llamar creyente. Lo que voy a decir, espero nadie se enoje, pero no lo digo yo, lo vamos a leer también en la Biblia. Dice así lo que escribí. Hay un tercer grupo. Aquellos que a lo mejor hasta nacieron en una familia cristiana, eh, profesan la fe en Cristo, pero ¿saben qué? Ellos deciden y escogen cuál de las enseñanzas de Cristo seguirán. Es decir, escuchen, dicen, esto sí lo hago, esto no lo hago. Lo voy a poner así bueno, eso. Vamos a leer, ¿qué les parece? Primera de, perdón, sí, primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3 versículos 4 al 6. En un momento, ahorita no lo buscamos, retomamos esta última categoría. Gente que inclusive tal vez nació en una iglesia cristiana, dice soy cristiano, y cuando escuchan las palabras del Señor en un sermón, en un devocional, o las leen, ellos escogen, esto sí obedezco, esto no lo obedezco. Oh, no, amén, sí. Ay, eso, ¿qué les pasa? O sea, creen que yo. En algún momento que he sido yo también estar sentado y escuchar, ser enseñado, escuché, a estos no se les debería llamar siquiera creyentes, se les debería llamar perdidos, porque un discípulo obedece y ellos hacen exactamente lo contrario, ¿no? Usted tiene hijos, si usted tiene hijos o si usted es hijo, es jefe o tiene jefes, y le dicen, haz esto, y no lo hacen, ¿cómo se le llama a ese? Desobediente. Aunque lo diga con una sonrisa. Ay, ¿cómo crees? No, está muy difícil, ¿no? Es para otros. O sea, yo no.
aunque lo diga así con carita linda, es desobediente. Y la Biblia habla muy claramente acerca de esta tercera categoría que mencioné. Vamos a leer entonces primera carta de Juan, capítulo 3, los versículos del 4 al 6. Dice así la Biblia: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. ¿Por qué digo que escuché que se les llamó perdidos? Porque, pues, no, si no lo obedece, está perdido. Está perdido. Es bien importante. eh, un discípulo como si están en el entendido, yo creo que, ¿se acuerdan lo que ya leímos en Mateo capítulo 23? Lo acabamos de leer hace un ratito, que el que hace un convertido, luego ese convertido se hace 2 veces peor, porque el convertido llega a un ambiente en el que les decimos, está bien, no tienes que hacer nada, no tienes que hacer nada. Así, en eso vas bien. En la Biblia nos habla mucho acerca de la obediencia. Y si le echamos ojo a nuestras vidas, a las iglesias, nos podemos dar cuenta que hay un problema creciente. No solo hay un problema, sino un problema creciente en relación a la obediencia. La iglesia moderna ha hecho la vida cristiana muy fácil, muy fácil. Acuérdense, la gracia existe, pero hay gracia barata. Y tristemente la gracia barata desde los tiempos en que escribió Bonhoeffer, primera mitad del siglo XX, lo mencionaba así ya, eh, el hecho de que la iglesia haya hecho la vida cristiana demasiado fácil ha aumentado el número de la asistencia a la iglesia, pero también ha causado más problemas de los que ha podido resolver. Eh, esta vivencia, esta vivencia ha hecho o ha presentado la vida nueva en Cristo, la salvación y la vida en Cristo, eh, en, tan fácil como que la gente haga una profesión de fe o que se una a la iglesia asistiendo los días de culto, pero no ha hecho mucho énfasis en un cambio de mentalidad que lleve a un cambio de comportamiento para que seamos obedientes a la palabra de Dios, sino que se ha logrado lo contrario. En nuestro anhelo de ver templos llenos, hemos sido inclusivos más allá de lo que la Biblia dice. Hemos querido mejorar la inclusión de Dios, que el Señor incluye a todos, todo el que quiera venir a mí, todo el que quiera, todos. Pero nosotros hemos querido hacerlo, me refiero al mundo en general, no estoy mencionando a nadie y a todos. En nuestros esfuerzos, decía yo, por llenar templos, nos hemos pasado de incluyentes, de ser políticamente correctos, hemos querido impresionar a otros, hemos echado a la basura uno de los más importantes, una de las más importantes y fundamentales enseñanzas de la Biblia, la obediencia. Un discípulo es aquel que obedece. Obedecer. Deberíamos de cambiar el enfoque o muchos enfoques de lo que estamos haciendo. Preguntarnos, ¿eso nos está ayudando a ser más obedientes? Si la respuesta es no, hay que buscar cambiar. Hay que buscar cambiar porque no vamos bien. Voy a decir algo lindo. Lo tengo aquí en mis notas, espero, porque estoy viendo si ya se dieron cuenta, mis notas de un lado para otro, pero saben que el Señor igualó la obediencia al amor.
Y si no, miren, vamos, voy a irme rápido y voy a parafrasear algunas partes de la Biblia. Juan 14:15. El que me ama, mi palabra guardará. Juan 14:21. Quien tiene mis mandatos y los obedece, ese me ama. Juan 14:24. Aquel que no me ama, no va a obedecer mis enseñanzas. Primera carta de Juan, capítulo 5, entre los versículos 3 y 4. Este es el amor de Dios, obedecer. Perdón, en esto mostramos que amamos a Dios, en que obedecemos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. No puede, en otras palabras, no puede haber amor por Cristo sin obediencia a Cristo. Presento esto, analícenlo. El amor de Dios hacia nosotros, el lenguaje del amor. Si son parte de Oreb, si todos somos parte de Oreb, imposible que no hayamos escuchado acerca de los lenguajes del amor, porque es una de las enseñanzas que el paz, Dios lo ha usado para bendición de muchos. A mí me cambió la vida porque yo no sabía de eso y mi matrimonio no iba bien. No es que estuviéramos pensando en divorciarnos o cosas así, pero no iba bien, era menos disfrutable que hoy, hasta que entendimos eso de los lenguajes del amor. Mi lenguaje del amor son los regalos, el lenguaje primario, y me gusta regalar, dar, llevar, si, no sé, si traigo suéter y alguien no tenía suéter, póntelo, quédatelo, a ti te sirve más, yo tengo más en la casa. Si alguien no tiene manera de hacer su comida o algo, para mí es un placer llevarme así, me agrada, me llena. Cada uno tiene un lenguaje del amor distinto, cada uno tiene un lenguaje del amor distinto. Y bueno, el lenguaje del amor de Dios hacia nosotros son la gracia y la misericordia. Déjenme moverme en mis notas. La gracia y la misericordia son los lenguajes de Dios para nosotros, los seres humanos. Recibimos gracia y misericordia de parte de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Vamos a regresarle amor a Dios, porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué le podemos dar a Dios? ¿Gracia y misericordia? Por supuesto que no. Así que, ¿cuál debería ser nuestro lenguaje del amor para Dios? Juan, en sus enseñanzas, dice que nuestro amor de los unos hacia los otros es el resultado de la obediencia a Dios, a los mandamientos de Dios. El lenguaje del amor que Dios recibe es la obediencia. ¿Qué le podemos dar a Dios que no tenga? ¿Qué le podemos dar a Dios que no tenga? Yo espero que usted haya tenido la misma experiencia que yo. Dios ha usado personas para amarme a mí y a mi familia de maneras extraordinarias. Y cuando pienso, ¿qué puedo darles? No hay nada que pueda yo. Así, a la primera vista, el primer mensaje es, ellos no carecen de nada que yo pudiera darles. ¿Qué les doy? ¿Qué les doy para demostrarles mi amor? ¿Qué le damos a Dios? Dios es el ejemplo más alto de eso. ¿Qué le hace falta a Él? ¿Qué le haría falta como para que le digamos, mira, Señor, te amo? Tiene todo. Bueno, tiene todo, menos una cosa. Por eso dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, sé obediente a mí. Esa es la manera en que se le muestra amor a Dios. Y me regreso al inciso de convertido y de creyente. No. Es el amor que el Señor está buscando, que el Señor espera.
No es eso. La obediencia al Señor motivada por amor no tiene que ver con pertenecer a un grupo, a una iglesia, a una congregación, vaya. La obediencia motivada por el amor se trata de Cristo. Y cuando uno ama a Cristo, el Espíritu Santo utiliza ese testimonio para tocar familias, escuelas, trabajos, comunidades enteras. Estamos casi por cubrir el tiempo de esta cátedra y quiero decir esto que tengo aquí también. ¿Sabe una cosa? Es bien importante que enseñemos esto. Podemos cantar todas las alabanzas que se hayan escrito. Podemos hacerlo. Podemos proclamar a todo mundo. Decir, yo amo a Jesús. Yo amo a Jesús. Pero estas canciones y estos dichos carecen de significado y son meramente hipócritas si no obedecemos al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Nuestros sentimientos no definen nuestro amor por el Señor. Nuestras palabras no definen nuestro amor por el Señor. Nuestros motivos, nuestras acciones, nuestra obediencia al Señor Jesucristo es lo que define cuánto amamos a Cristo. Diferencia entre discípulo contra creyente o convertido. El discípulo lo ama. El creyente y el convertido dicen que lo aman. Yo tengo no sé si es teoría o cómo llamarlo, pero lo menciono a menudo. En el templo es muy fácil cantarle a Cristo. En el templo es muy fácil cantarle a Cristo. En el templo, el otro día dije esto, no sé dónde lo dije, creo que con ustedes, o no sé, en algún lugar. Dije, en el templo no oímos gente que diga palabrotas, pero afuera sí los oímos. Jugué básquetbol a buen nivel, no super nivel, pero sí a buen nivel. Muchos años. Mi fortaleza era luchar por las tablas, eh, la marcación hacia abajo del área. Eh, Esa era la parte más que mejor podía hacer. Eh, Recibir codazos y dar codazos dentro de lo legal. Y bueno, cuando está uno cuando uno juega esa posición, pues me encanta el básquetbol porque es un deporte de contacto, no como el fútbol americano, pero hay contacto. Y y había un lugar donde iba a jugar yo los sábados. Se ponía bueno, había gente que hasta iba y apostaban y no sé. Y había ahí un muchacho, Frisco le decían. Y un día salté con él, a la hora de fuimos por una tabla los dos juntos y yo la bajé y le pegué en el pecho y él cayó. No fue fue una movida limpia, no fue simplemente, pues le gané, lo supe hacer mejor. Y él cayó y yo tomé la bola y como cayó, pasé la bola y entonces le estiré mi mano para ayudarlo a levantar y él me dijo una cosota, me habló de mi mamá. Bueno, pues ni modo. Como a los 3 sábados, yo creo, estábamos en esa misma dinámica jugando y un muchachito se me acercó y hasta me abrazó y me dijo, hermano, me dijo, eres hermano en Cristo, ¿verdad? Se te nota. Le dije, oh, sí, tú también, sí. Y me dijo, aquí hay varios cristianos. Hay varios, mira, te los presento. Le dije, sí, yo no sabía que había varios cristianos. Sí, te los presento a todos. Y entonces le habló a este cuate al Frisco, le dijo, Frisco, ven, te voy a presentar a un hermano. Le dije, no, ya lo conocía, ya me echó su bendición el otro día. O sea, no, o sea, dentro del templo es muy fácil. Es la religión. Un discípulo, un discípulo por el amor a Cristo es movido a obedecer y a actuar como Cristo cuando nadie lo ve, donde nadie lo ve. Eso es ser discípulo.
Y eso es lo que deberíamos enfatizar. Eso es lo que deberíamos enfatizar. No, no se trata de obedecer por miedo, ni obedecer por acomodarse al grupo. No, se trata de aceptar el desafío del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Por amor a mí, hágalo por amor. Tome su cruz cada día y sígame. Toda la Biblia nos habla de eso. No nos va a dar tiempo de leer, pero les dejo de tarea que lean Deuteronomio 6 del 1 al 3. Ese pasaje, algunos piensan que habla de la ley. No, habla de la obediencia a lo que el Señor enseña. Como conclusión a esto que estoy presentando hoy, la diferencia entre discípulo y creyente y o convertido es el tiempo, el esfuerzo, la dedicación que se ha puesto en enseñarle a obedecer, no a acomodarse, sino a obedecer, a negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir al Señor. Esa sería la diferencia entre un discípulo y un convertido o un creyente. El compromiso de seguir al Señor no es solamente un compromiso de morir a uno mismo, sino el compromiso de morir por el mundo por el que el Señor murió, por amor a Cristo. No sé si lo dije bien, lo repito, el compromiso de seguir a Jesús de un discípulo no es solo doy mi vida por Cristo, me niego a mí mismo, me niego a mí mismo, sino dar la vida del verbo morir por amor al mundo, por amor al mundo por el que Cristo murió, morir por Cristo. Espero que se haya entendido y si no me lo preguntan en la clase. En la gran comisión, el Señor nos mandó que enseñáramos a los discípulos a obedecer. Hay una cosa, pueden no estar de acuerdo conmigo, pero les recomiendo la película Radical que acaba de salir hace poco con Eugenio Derbez. Me encanta, no hay unas cosas que el contenido que no, pero es el maestro que reflejan ahí, el maestro que representa ahí, este actor, me encantó, porque no se trata de enseñar conocimiento, no se trata de empacar a la gente con los conocimientos. Yo lo he dicho no solo aquí, en la iglesia que pastoreo, y lo he dicho en foros donde en algún momento he podido participar. Detesto los programas, y no solo los programas, sino las metas de la Secretaría de Educación Pública en México. El examen enlace, por eso les recomiendo la película. O sea, demostrar que la gente trae cosas aquí. Nuestros niños pueden traer cosas aquí, pero no saben cómo usarlos. Ojalá desde la primaria supieran cómo empezar a transformar lo que tienen en sus manos para lograr un mejor nivel de vida. Bueno, tristemente, en nuestro trabajo de discipulado, más bien le hemos enseñado a la gente a acumular conocimiento. Muchos de nuestros hermanos asistentes a nuestros templos, a nuestros grupos pequeños, etcétera, 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 ya saben lo que se supondría que deberían estar haciendo, pero tristemente eligen no hacerlo. No es que no sepan, eligen no hacerlo. Por eso ese texto tan tremendo que leímos hace un momento de, ¿cómo se llama? En Mateo, hace rato leímos que el Señor decía, esos que se van a ser convertidos,
nada más preparan a otros para ser doblemente más equivocados, porque la gente va entendiendo, pero aquí yo puedo escoger qué es lo que hago y qué es lo que no, aquí somos discípulos del Señor. No quiere decir que van a hacerlo de inmediato, pero hay que enfatizarlo y uno tiene que darse la tarea de hacer al menos un discípulo a la vez, al menos, y enseñarle a la gente que tiene que hacer discípulos. Y hacer discípulos no es llenarlos de conocimiento, ni que no falten al culto. Eso es parte de lo que deben hacer, pero hay que ocuparse en enseñar a obedecer. Amén. Creo que me extendí más que otras veces, pero creo que ha sido productivo. Dios les bendiga. Gracias. Oramos, creo que ni oré al inicio, perdón. ¿O sí? Creo que sí, ya ni me acuerdo. Bueno, Señor, gracias por este momento. Bendice a mis hermanos, te lo pido en Cristo Jesús. Bendícelos en el sentido de que lo puedan llevar a la práctica. Te lo pido en Cristo. Amén. Hermanos, solamente tengo que decir algo más. Con permiso del pastor Elí y del Paz. Y si ellos dicen que no, pues no, porque yo estoy aquí para obedecer. Pero si alguno lo puedo ayudar en esta tarea, no de la tarea de que hay que entregar al seminario, sino de la tarea de vida que el Señor nos ha dejado hacer, estoy a su servicio. No quisiera nada más ser maestro de clase, quisiera ser discípulo del Señor. Dios les bendiga. Hasta el sábado.